Hablaremos hoy de la batalla de Brunanburh y empecemos diciendo que en el año 935 Olaf, rey de los daneses, invadió Inglaterra. Inglaterra era la tierra de los sajones en aquel momento. Olaf invadió la isla y se instaló con sus ejércitos. Frente a él estaban los ejércitos sajones que comandaba un rey llamado Aethelstan y su hermano el Mundo. Entonces el rey Olaf, el danés, tuvo la siguiente osadía. Se disfrazó de cantor, es decir, agarró un arpa y se fue al campamento del rey Aethelstan a cantar. Entonces se acercó despacito, disfrazado, ¿no?, en la guitarra en la mano, y empezó a cantar. Yo no sé qué clase de respeto tendrían los sajones por los cantores, pero se me hace que mucho. No siempre ha sido así, no todas las civilizaciones han tenido un gran respeto por los cantores, y menos todavía por los músicos. Contamos siempre la anécdota de Filipo de Macedonia recriminando a su hijo Alejandro porque tocaba demasiado bien la cítara. Y Filipo calculaba que tocar bien conllevaba la idea de haber pasado muchas horas practicando, y los trabajos manuales eran desdeñados por los griegos, lo banáusico era despreciable. Entonces Filipo le dijo: no te da vergüenza tocar tan bien. Había que tocar, pero no tan bien. Además, los griegos creían que sus cantores no cantaban por mérito propio, sino por haber sido visitados por la musa. De manera que los griegos respetaban el canto, pero no a los cantores, como respetaban las obras artísticas, pero no a los artistas. Sea como fuere, Olaf, ayuno de toda esta preocupación, cantó ante el rey Aethelstan. Al rey le gustó y le dio unas monedas como premio. Olaf tomó las monedas y se fue, pero enseguida enterró aquel pequeño tesoro porque no podía aceptar un premio de un hombre al que pensaba destruir. Sucede que un soldado al servicio de Aethelstan y de los sajones vio como Olaf enterraba las monedas y lo reconoció, ya que había servido anteriormente con él. Rápidamente denunció esto ante Aethelstan. Yo he visto al hombre que cantó enterrar las monedas, dijo. Y además, yo que lo conozco, le puedo decir qué tipo es él. ¿Y por qué lo conozco? Porque serví con él. Entonces, ¿y quién es? Es el rey de Dinamarca. Entonces Aethelstan dijo: ¿el rey de Dinamarca? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Y el soldado contestó: porque si yo hubiera traicionado a uno al que serví antes, ¿qué pensarías de mí, tú, a quien sigo ahora? Entonces el rey Aethelstan lo premió y dispuso los ejércitos en forma conveniente. Al día siguiente comenzó una batalla en Brunanburh que duró desde que salió el sol, esa famosa estrella, como dice el poema, hasta que volvió a ocultarse. El rey Olaf fue vencido, aquel que se disfrazó de cantor, pero pudo huir a sus naves y volver a Irlanda, ya que era el rey de los daneses de Irlanda, así se llamaban. Y esta historia la conocemos por un poeta sajón cuyo nombre se perdió y que tuvo la idea de inmortalizar la victoria de Brunanburh en una oda, utilizando aquellas metáforas oficiales que ya estaban consagradas, que no eran distintas para cada poeta. Las Kenningar. Las Kenningar, exactamente. En donde para decir guerra había que decir el festín del cuervo o el festín del águila, y para decir sangre había que decir el licor de la guerra y cosas por el estilo. Muy bien. La historia
llegó por ese poeta, pero el nombre del poeta se perdió. Muchos años después, un poeta argentino reparó en este detalle, a saber que un poeta ha perdido su nombre, pero ha inmortalizado sus versos. Y entonces escribió un verso que se llama A un poeta sajón, no un poeta cualquiera, al poeta que cantó la victoria de Brunanburh. En un tiempo yo sabía este verso de memoria, no sé por qué, me lo habría tenido que aprender, me lo habré tenido que aprender a saber para qué. Por placer, por ahí, ¿no? Por ahí, pero después me olvidé que me gustaba y después me olvidé del poema. Y hoy lo voy a leer para ustedes, a un poeta sajón, el poema de Borges. Tú, cuya carne, hoy dispersión y polvo, pesó como la nuestra sobre la tierra. Tú, cuyos ojos vieron el sol, esa famosa estrella. Tú que viviste no en el rígido ayer, sino en el incesante presente, en el último punto y ápice vertiginoso del tiempo. Tú que en tu monasterio fuiste llamado por la antigua voz de la épica. Tú que tejiste las palabras, tú que cantaste la victoria de Brunanburh. Y no la atribuiste al Señor, sino a la espada de tu rey. Tú que con júbilo feroz cantaste la humillación del viking, el festín del cuervo y del águila. Tú que en la oda militar congregaste las rituales metáforas de la estirpe. Tú que en un tiempo sin historia viste en el ahora el ayer y en el sudor de sangre de Brunanburh un cristal de antiguas auroras. Tú que tanto querías a tu Inglaterra y no la nombraste. Hoy no eres otra cosa que unas palabras que los germanistas anotan. Hoy no eres otra cosa que mi voz cuando revive tus palabras de hierro. Pido a mis dioses o a la suma del tiempo que mis días merezcan el olvido, que mi nombre sea nadie como el de Ulises, pero que algún verso perdure en la noche propicia a la memoria o en las mañanas de los hombres. Ese es el poema de Borges, que tiene sus Kenningar, como la humillación del viking, el festín del cuervo y del águila, que son Kenningar. La humillación del viking es la derrota y el festín del cuervo y del águila es la guerra. Y hay también una amable referencia a Ulises, porque dice, pido a mis dioses o a la suma del tiempo, que mis días merezcan el olvido, que mi nombre sea nadie, como el de Ulises. ¿Por qué? Porque cuando Ulises se enfrentó a Polifemo, lo derrota con argucias. Primero lo seduce. Lo emborrachan a Polifemo, bueno, lo derrotan. Y cuando él se está retirando, ya Polifemo había perdido su cíclope, ¿no? Su único ojo, y le pregunta en el medio del furor, ¿quién eres tú que me has derrotado? ¿Quién eres? Y Ulises le contesta, mi nombre es nadie. Pero hay un doble chiste que no siempre se menciona, que es que en realidad en griego no es Ulises, sino Odiseo. Y en griego nadie es Oudis. Se parece mucho a Odiseo. Y entonces cuando le dice mi nombre es nadie, le está haciendo un doble chiste. Le está diciendo cómo se llama, pero lo cambia un poco. Es hasta una mojada de oreja. Es como una mojada de oreja. Y Borges pide acá entonces que su nombre sea nadie, como el de Ulises. Un nadie que después en los mares ha navegado de otros modos, porque tenemos que el comandante del Nautilus no es otro el capitán Nemo que en latín es nadie. Claro, ¿no? Claro, el capitán nadie, sí. Hay mucha tentación de llamarse nadie siempre, ¿no? Es una vieja y noble gracia. Yo no creo que las gracias, por repetirse, pierdan su nobleza. Al contrario, la van acrecentando. Lo que sí hay que buscar formas de repetir estos tópicos, hay que disfrazarlos a lo largo del tiempo. Sí, igual que todo homenaje y seducción, ¿no? Así es. Bueno, claro, Borges siguió diciendo, digo que estoy repitiendo estas palabras y
digo también que ojalá esta cadena que se inició cuando Anlaf desembarcó en la isla se prolongue infinitamente, y que también cuando mi nombre merezca el olvido, pueda yo volver secretamente, sin que nadie lo sepa, en alguna noche propicia a la memoria, ¿no? Y también es ese nuestro deseo. Sí. Sí, es curioso que aquellas cosas que soñó Borges para sí, o que por lo menos dijo, a mí me impresiona, querido Alejandro, que cuando uno lee un poema de Borges, pongo por caso el poema Conjetural, ¿no? Ese bellísimo poema sobre la muerte de la Prida, que es un poema es ciertamente inolvidable y bellísimo, que tiene una conclusión siniestra, esta idea del destino sudamericano como el de la lucha perpetua. Digo, el mérito de un poeta también está en escribir esas cosas tremendamente siniestras en términos sociales y políticos y que sigan siendo bellas. Pero digo, ese sueño narrado por Borges y explícito seguramente se le está cumpliendo a Homero Manzi, por ejemplo, a poetas que además de tener la magia y el talento de la poesía han llegado al corazón del pueblo, claro, de esa manera, ¿no? Sí, a muchos poetas les ha sucedido eso. Y a los poetas populares les sucede mejor. Pienso en Atahualpa Yupanqui, que también tenía este mismo deseo. Él decía que lo mejor que le podía pasar a un poeta popular era que su nombre se perdiera y que entonces sus coplas fueran ya de todos. Usted y yo no podemos negar un poco de terror ante estos pensamientos. Sí, por cierto. Porque toda desaparición, toda aniquilación personal nos sigue aterrorizando, por mucho que nos vengan a consolar diciendo que peor sería no morir nunca. No, ciertamente, porque además, digamos, no deja de ser un gesto innoble, el renunciar a esa voluntad de seguir viviendo que uno por ahí tendría. Pero también es cierto que uno puede sentir un cierto saudade, una cierta morriña de esas culturas que aunaban esta idea del canto y de la lucha cotidiana. Hemos hablado más de una vez con usted acerca de los celtas, de cómo un rey tenía que ser, además de un guerrero, un poeta. Y de ese modo digo también, aquellas culturas que premiaban a los cantores con este respeto como para dejarlos entrar a un campamento. Y eso sí que a uno le da un poco de nostalgia. Y nostalgia es el tango que vamos a escuchar y que cantará para nosotros Hugo del Carril. Es un tango de Cobián y Cadícamo, que seguramente también están destinados a ese consagratorio olvido. Nostalgia. Hablaremos de compañeras de Adán que no fueron Eva. Yo agregaré que no fueron tampoco Lilith, porque hemos hablado de ella hace pocos días, aquel especie de monstruo. Sí. Así que hablaremos de compañeras de Adán sacando a Eva y a Lilith. Lo que sabemos, o lo más difundido, es que, habiendo decidido dar una compañera a Adán para que no fuera el único de su género, Dios lo hizo caer en un sueño profundo. El único de su especie, no el único de su género. Dios lo hizo caer en un sueño profundo. Le quitó una de sus costillas, como todos sabemos, formó con ella una mujer y le cerró la herida. Apenas se despertó, la llamó mujer, la llamó Eva, es decir, la madre de todos los durmientes. Sin embargo, hay unas peripecias previas al nacimiento de Eva dignas de ser contadas. Claro, no son oficiales. Algunos dicen que Dios diseñó al hombre al sexto día y le dio el dominio del mundo. Dice, bueno, ya está, toma el dominio del mundo. Dios dispuso que Adán diese nombre a todas las bestias y cuando desfilaron ante él parejas, es decir, machos y hembras, discúlpeme, estamos entre gente grande, Adán, que ya era un muchacho grande, acá dice que de 20 años, yo tenía entendido que 30, pero bueno, que Adán nació a los 30 años, pero bien. Pero Adán sintió celos de aquellos amores de las bestias. Vio un burro, por ejemplo, enamorado y sintió celos. Vio cómo es uno cuando ve una bestia enamorada, siente celos. Bueno, algunos dicen, disculpen, pero estamos entre gente grande, que intentó unirse con cada especie, pero que no le gustó. Adán exclamó que todas las criaturas menos él tenían el amor apropiado
y reclamó a Dios que remediara aquella injusticia. La tradición conforme a la cual el hombre realizó su primer acto con animales y no con mujeres, dice aquí nuestro amigo Patay, que es un gran erudito, puede ser debido a la práctica entre los pastores de cercano oriente y en realidad entre los pastores de todos los tiempos. Esa costumbre figura 3 veces en el Pentateuco, una atrás de la otra, como un delito punible con la pena capital. Bien. En el poema de Gilgamesh, ¿se acuerda? Gilgamesh, el inmortal, se dice que Enkidu vivía con gacelas y se codeaba, por no decir otras cosas, con otras bestias salvajes en el abrevadero, y que, preocupada la sacerdotisa de Aruru, lo civilizó del modo más conveniente, es decir, lo hizo gozar de sus abrazos durante 7 noches. Y así aprendió Enkidu lo que era bueno. Bueno, como ya hemos hablado de Lilith, Dios modeló una mujer a la que se llamó Lilith, no importa, la saltearemos, cosa que no hizo Adán. Adán no se la salteó. Pero bueno, terminó mal ese episodio, a Adán no le gustó más, y Dios entonces le entregó a Naama, después del episodio con Lilith. Y Naama también era un demonio mujer, es decir, una ilusión momentánea la había hecho Dios con sedimento, con basura, pero hermosa. Y de Naama nacieron innumerables demonios que todavía hoy atormentan a la humanidad. Naama seduce a los hombres cuando duermen. Cualquier hombre, si es que duerme solo especialmente, puede convertirse en su víctima. Naama quiere decir agradable y cantaba canciones a los que dormían para seducirlos. Bueno, aquella compañera tampoco fue del agrado de Adán. Sin desanimarse por no haber logrado dar una compañera apropiada a Adán, Dios lo intentó otra vez, dice este texto un poco blasfemo. Pensar en el desánimo divino es una blasfemia. Pero bueno, en todo caso, parece que Adán presenció la creación de una nueva mujer. Vio cómo Dios formaba la anatomía. Claro, el espectáculo no le gustó, ya que Dios reunió huesos, tejidos, músculos, sangre. Bueno, como es obvio, cubrió todo con piel, añadió sería mejor, mechones de pelos en algunos lugares, y así descripta una mujer parece menos deseable que un chorizo viejo. Esta escena le produjo a Adán tanta repugnancia que cuando esta mujer se alzó ante él con toda su belleza, él sin embargo sintió un profundo asco. Bueno, Dios se dio cuenta de que no iba a ir a ninguna parte con esa tromena y se la llevó nadie sabe dónde. Es un dato este, ¿no? El de una mujer primigenia, hermosa y olvidada que ha perturbado mucho al ya mencionado Patay y a su compañero, nada menos que Robert Graves, en sus investigaciones. Tanto perturbó el paradero de esta mujer, a cuya confección Adán asistió, que prometió investigar sobre el asunto y se murió. Bueno, Graves no se murió en forma instantánea, sino todo lo contrario. Tenía 90 y tantos cuando se murió, así que tiempo tuvo para investigar. No es que la muerte lo sorprendió, para mí que no tenía ganas de hacerlo, en realidad. Señor Graves, si no tenía ganas de investigar, bueno, no lo haga, pero no haga perder tiempo a los demás, prometiendo que va a hacer algo y después no lo hace con el pretexto de que se ha muerto. Eso no es pretexto, se ha muerto a los 90 y tantos años. Discúlpeme, me enojé con Graves. No se lo tome así. Bueno, y entonces Dios probó de nuevo, pero esta vez actuó con más cautela. Tomó entonces la costilla mientras Adán dormía, luego le trenzó el cabello, la adornó, según dicen, con 24 joyas, y cuando Adán despertó quedó fascinado. Algunos dicen que Dios creó a Eva, no de una costilla de Adán, sino de una cola que tenía Adán,
y que terminaba en aguijón, que formaba parte de su cuerpo. Sí. Mirá qué suerte. Dios cortó aquella cola y ahora quedó un coxis inútil que está presente en los descendientes de Adán, que somos nosotros, y que es indicio de que todo lo que se dice en este programa es verdad. Otros afirman que la idea original de Dios era crear dos seres humanos, varón y hembra. Después hizo uno solo, con un rostro masculino que miraba para adelante y otro femenino que miraba para atrás. Pero cambió de opinión. Separó de Adán el rostro que miraba para atrás, el rostro solo, y le agregó un cuerpo de mujer para que no quedara tan solo el rostro ahí arriba del vargueño. También se ha dicho que Adán fue creado como un andrógino, como dos cuerpos unidos por la espalda. Bueno, como esta circunstancia entorpecía la capacidad de movimiento y dificultaba la conversación, como lo sabe cualquiera, Dios dividió al andrógino y puso a estos dos seres en el Edén y les prohibió volver a unirse, como todos sabemos. Prohibición que fue desoída por aquellas dos mitades del andrógino. Los babilonios consideraban que el hombre primitivo era andrógino. La tradición hebrea procede evidentemente de fuentes babilónicas, pero también griegas, porque los dos términos utilizados en las literaturas midrásicas para referirse a este Adán bisexual son términos griegos. Andróginos, es decir, hombre-mujer, y el otro diprosopón, que quiere decir de dos rostros. Diprosopón quiere decir de dos rostros, como sabemos todos. Sí. Cuando usted quiere decirle a un amigo, oye, tú tienes dos caras, le dicen diprosopón. Tú eres un diprosopón de porquería, por no decir otra cosa. Diprosopón. Y la Adán de los rostros parece también, habrán adivinado los oyentes cultos y los presentes todos, que pudo tener esto origen en las estatuas de Jano, el dios del año nuevo romano de doble faz, que mira con una cara al futuro y con la otra al pasado, y con las dos se lava las manos. En realidad la creación de Eva, a partir de una costilla de Adán, carece de paralelo en los mitos mediterráneos o en el Oriente, así que vaya a saber cuál ha sido el origen de esta convicción, ¿no? Bueno, me gustaron algunos datos que son totalmente heréticos y recopilados por el amigo Patay y por el amigo Graves. Así que no sé a quién dedicar. ¿A usted cuál le gustó más de todas las compañeras de Adán? Y yo a mí me gusta Lili. Pero, la del otro día. Sí, bueno, pero no es de hoy, Lili, es la no única importa, que pero pasamos está bien, por a mí alto. también me gusta. Pero a mí me gusta la que es mala. Sí. A usted le gustan malas, ¿no? No me parecía. Bueno. Bien, hemos ido a la discoteca, le hemos contado, ¿no? Todo esto. Yo no sé si creerlo, estoy dudando porque no sé si creer en todo esto o no, pero hay que creer en algo. Porque si usted no cree en nada, no va a poder llevar adelante, es una manera de decir, ninguna situación amorosa. La situación amorosa necesita un poco de fe. No que la dama que está con usted es un demonio, pero usted tiene que creer que es linda, tiene que creer que le gusta, tiene que creer que ella gusta de usted, que lo quiere un poco. Es demasiado. Es mucho, es mucho creer. Es demasiado. Pero convengamos que el escepticismo no ayuda. No. Se encuentra con una mina y llega, y dice, uy, para mí que vino porque le quedó cerca. No. Ya arranca mal. Yo por eso trato de relacionarme con mujeres que viven lejos. Claro, Así, si vienen, le debo gustar. Claro. De venirse desde Banderaló hasta acá, le tengo que gustar. En cambio, con la vecina nunca sabés Puede ser. si le gustás o si le quedás cómodo. La compañera de oficina. Sí, eso. Pero también le queda cómodo a usted.
Yo no importa. Estamos hablando de ella. Yo quiero saber si me quiere o si no me quiere. Bueno, el discotecario me dijo que en realidad él conocía una mujer, no tenía nada que ver con esto, ¿no? Que a la discoteca le pedí un disco, le leí esta historia varias veces. ¿No hay canciones de Adán y Eva? No. Sí, hay, de Paul Anka, pero no lo tenía. La historia de Adán y Eva. Bueno, le conté todo esto. Y el tipo, primero me contó que una prima de él era muy linda. Bueno, Nada- siempre habla de la prima nada que o de la ver. cuñada. Después me contó que él se cayó y se fracturó una costilla y Claro. sin embargo no salió de allí ninguna mujer. Y bueno, sí, es cierto. Y así me tuvo varias horas. Deja mucho que desear el discotecario con Sí, la, sí. la verdad que... Hasta que al final lo busqué yo, el disco. Y un tango, se llama Ella. Ah, bueno, sí. Ella sirve para un barrido como para un fregado. Sí. Ella, listo. Pero la letra Bueno. habla de... No tiene letra. Ah, Es un solo de piano de Héctor Stamponi. Por eso pero es tan evidente que está escrito pensando en todo esto que acabamos de... no, yo no sé. Usted dice por la omisión absoluta de Claro, todos estos... no tiene letra, ¿por qué? Porque veo que son un poco herejes estas Sí, cosas sí. que acabamos de contar, no sé. Sí. Y él no quiere líos con la iglesia. Pero no, señor. Y por eso lo hizo instrumental. Instrumental, Héctor Stamponi, el tango se llama Ella. Fausto ha inspirado infinidad de obras. De obras teatrales, novelas, obras musicales. Desde luego las más conocidas son el Doctor Faustus de Marlowe, de Christopher Marlowe. 1604 es esta obra. Después, la que quizá ha sido más famosa de todas, que es la obra de Goethe, que se escribió en 2 veces, digamos 1832. Y finalmente el Doctor Faustus de Thomas Mann, que debe ser del año 47, 48, el Doctor Faustus. Quizás la más aburrida, digámoslo, de la... Sí, es la más aburrida, es muy intelectual, vaya a saber, ¿no? Básicamente todos sabemos que es la leyenda de un hombre que vende su alma al diablo para obtener poder. Tiene en cada obra distintos matices. Ahí lo tiene usted en la obra de Thomas Mann, es un músico. Ujú. En la de Goethe, como todo el mundo sabe, es un sabio, erudito, un erudito obsesionado. Y el de Marlowe también es un sabio, pero que tiene codicia de poder. Pero hay otras obras no tan conocidas. Está, por ejemplo, la de este señor Friedrich, que se llamaba este hombre, ¿cómo se llama? El von Klinger. Ujú. Le voy a contar cómo era esto, a ver si me acuerdo. Es una de las más macarrónicas versiones de Fausto. Ahí hay un Fausto que se enamora locamente. ¿Quién siempre es? El Fausto está enamorado de alguien. Siempre es una mina hermosa y joven, por supuesto. Y en este caso, la muchacha se llamaba Angélica. Y el diablo se aparece, primero se le aparece a Fausto, toda la historia, ¿no? Le muestra unas cuantas mujeres, qué sé yo, cuál querés. Uy, esa, dice Fausto. Se llama Angélica, es una mina muy inocente, pero muy bella también. Y el doctor Fausto dice, a esta, la voy a poseer, dice, porque él hablaba así. Sí. Y entonces el diablo dice, yo te voy a ayudar, por cierto, a cambio del alma, toda la historia. Y el diablo toma la forma de un anciano limosnero que viene con una máquina de las que recién se inventaban, que era una máquina que permitía ver estampas con escenas, digamos, edificantes. Esas cajas negras con una estampita y un visor.
Entonces la chica metía los ojos ahí y miraba, una cosa muy elemental, por cierto, ¿no? Hablando siglo XVI, XVII. Y desde luego si cuenta la historia de Fausto, creyendo tener una precisión cronológica, debe ser siglo XVI al principio. Bien. Entonces viene el diablo disfrazado de pordiosero. Ay, niña, que se vengo con la caja mágica para que veas estampas moralizantes. Y la niña le da, Angélica, unas monedas y empieza a mirar. Claro. Al principio, efectivamente, aparecen unas escenas, qué sé yo, el pecado huyendo de la virtud, la escarlatina huyendo de la vacuna y así. Pero después empiezan pequeñas estampas de amor, donde hay un personaje muy parecido al doctor Fausto, que realiza hazañas impresionantes solo para conseguir el amor de una joven que casualmente es muy parecida a Angélica. Y el diablo dice, mire, mire, niña, que si una niña va mirando, las escenas van subiendo de tono hasta que se tornan francamente escandalosas. Entonces, en ese punto, la niña huye y se refugia en su dormitorio, donde, por consejo del diablo, la está esperando, ¿quién? Fausto. La chica cae en brazos de Fausto, que por cierto, el muy pícaro, aprovecha la circunstancia y efectivamente la posee. El diablo además le otorga poder y juventud y qué sé yo, pero que llega el momento y como siempre el diablo asume su verdadera forma tremenda, y aquí el diablo se llama Leviatán y asume una forma gigantesca y lo descuartiza a Fausto y se lleva su alma al infierno. Aquí Fausto hace un alegato, un magnífico alegato en defensa de él mismo, pero, y aquí viene creo que lo mejor de la novela de Klinker, que es la risa del diablo. El diablo escucha el alegato y se ríe, una risa espantosa que hace temblar el mundo. Y yo creo que ese es el diablo. El diablo es la sinrazón. El diablo es el que no escucha nuestro mejor alegato. El que no escucha nuestra mejor canción, ese es el diablo. El que no ve lo mejor que tenemos. Ese es el diablo. Ese y no otro es el diablo. Ese es el terror. El terror de no ser ni siquiera considerado. Y ese es el diablo. Bien, pero hay que decir ya de una vez, para seguir con esta charla que tenemos, que todos los libros, todas las obras, se basan en una, que es la primera, y que es la historia del doctor Johann Faustus, de un señor Johann Spies. En Berlín, en 1587 salió por primera vez este libro. Y acá el Fausto también es un mago, como en verdad era, que comete toda clase de engaños. Hay historias como esta que voy a contar ahora. Por ejemplo, Fausto hacía cosas de este tenor. Venía un ñato con un carro lleno de heno. Dice el libro la historia con Dr. Faustus. Y viene Fausto con unas moneditas. Le dice, ay, don vendedor de heno, por estas monedas, ¿cuánto heno me deja comer? Y el vendedor de heno dice, todo el que quieras. No aparece en la historia claro por qué se va a comer el heno. Siento que no parece un alimento muy bueno que digamos. Bueno, y cuando el doctor Fausto ya se había comido la mitad del carro, es saber, una media tonelada de heno, el carretero le tiene que dar una moneda de oro nada más que para que deje de comer. Cuando se va Fausto con la moneda de oro, el carretero ve que el carro está lleno otra vez, porque en realidad todo había sido un embeleco, una ensoñación creada por Fausto. Y la principal habilidad de Fausto parece que era esa, el crear en los demás falsas sensaciones de algo. Y aquí también está el diablo. Aquí aparece también el Fausto como un erudito, caballero, nacido en Weimar, que había estudiado en la universidad, que tenía extraordinarios poderes mentales, que le habían ofrecido entrar a la iglesia, pero decidió estudiar brujería, y que aprendió entonces el caldeo, el griego, el árabe, y que se doctoró en teología y en medicina. Pero bueno, la osadía de sus investigaciones profanas, dice Spies, lo precipitó al abismo, y ahí convocó al diablo, ¿qué tanto? Y el diablo, ¿no es cierto?, le inculcó más deseos de poder,
Pero hay un viejo proverbio, ustedes saben, yo se los quiero contar a los que tengan vocación de magos. Dice una vieja ley, y parece que es verdad, que ningún mago puede enriquecer con su actividad mágica. Y parece ser cierto, pues ninguno de los grandes magos murió rico. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Y los que alcanzaron alguna prosperidad, Gurdjieff, por ejemplo, algunos lo citan a Swedenborg como si fuera un mago. Pero bueno, en todo caso, obtuvieron sus ganancias de otro lado, no de la magia. Los magos mueren siempre pobres. Y entonces, por más que alcanzó a dominar algunas destrezas mágicas, Fausto no fue rico. Pero hemos hablado de los Faustos tradicionales, de este primer libro, la historia von Dr. Faustus, pero hubo un Fausto real. Hubo un Fausto real en quien se inspiraron todos los libros, incluso este primero, y que vivió allá en fines del siglo XV, principios del XVI, que es descrito por algunos de sus contemporáneos, que se llamaba Johannes, o tal vez George Faustus. Lo llamaban Fausto el Joven, y era un personaje oscuro, vulgar, fanfarrón, que tenía muchos deseos de fama y de sobresalir a cualquier precio, que fue maestro de escuela en 1507 en un lugar llamado Kreuznach, que queda cerca de Frankfurt, que según parece era homosexual, porque su máxima diversión era tratar de seducir a sus alumnos. Era lobosa. Lo descubrieron un día, en plena seducción, y lo echaron. Lo echaron fuera. Escapó, finalmente se hizo con un título de teólogo en Heidelberg, y hay un alquimista, Tritemio, que lo nombra y dice que es un charlatán, pero fíjese quiénes lo nombran también. Lo nombra nuestro amigo Martín Lutero y nuestro amigo Melanchthon. Pero su fama empieza con un reverendo, Gast, Johann Gast, que empezó a nombrarlo en sus sermones. Parece que Gast lo había conocido en una cena, el verdadero Fausto, y que le había hecho una impresión pésima. Parece que era un tipo de lo más antipático, pagado de sí mismo, siempre contando cosas, muy fanfarrón. Decía cosas tales como, sí, porque un día me dijo mi amigo el demonio. Eso es extraordinario. Un tipo que diga, sí, estuve el otro día con mi amigo acá el demonio. Genial, porque algunos, vio esos tipos amigos nuestros que dicen, sí, porque estuve con... Y nómbreme un personaje famoso, cualquier. Por ejemplo, Susana Jiménez. Estuve con Susana. Con Susi, dice. Con Susi. O se enteran con Nano. Se enteran que hace rato le dicen Nano y se estuve con Nano. ¿Qué Nano? Serrat. Para hacerse que son amigos del tipo. Sí, bueno, este no, ni este era amigo del diablo. Estuve con Lucy. Sí, estuve con este muchacho. Con este muchacho, Satan. Lu, le dije. Digo, vos sí que sos malo, Quémate algo. No querés a nadie, vos, Y bueno, le cayó muy mal, parece que alardeaba de eso, de ser amigo del demonio, y entre sus hazañas, por ejemplo, parece que un día había un varón, Hermann de Battenburg, y le jugó una apuesta a que él era capaz de afeitarlo sin cuchilla. Y le dio una pomada que resultó ser un preparado de arsénico que efectivamente le sacó la barba y también pedazos de piel. Bien. Todo por una apuesta por una botella de vino, así que fíjese qué clase de sujeto era. Tan mal le cayó a Gast, que Gast empezó a nombrarlo incluso después de la muerte de Fausto, en sus sermones, porque era un reverendo, un clérigo protestante suizo. Y ahí empezó la fama de Fausto. Contaba Gast en sus sermones que cuando Fausto murió lo enterraron y su cadáver se daba vuelta y se ponía de cara a la tierra, y que en 5 ocasiones lo dieron vuelta, pero el cadáver otra vez volvía a esa posición. Algunos cambiaron esa historia y dijeron que lo que en realidad sucedía era que el diablo le había dado vuelta a la cabeza, historia que es muy común en muchos endemoniados. Pero el caso es que ahí empezó la fama de Fausto, y ahí lo cita Melanchthon, que habla de él en sus sermones, y cuenta una historia que debe ser falsa. Dice que una vez discutió con otro mago, Fausto, en Suiza, y se lo comió. No, en Viena. Un mago vienés, enemigo de Fausto, y se lo comió. Se lo comió al espiedo, ¿viste? Se lo morfó, no que se lo comió en el sentido que lo derrotó. No, se lo lastró. Literalmente, sí. Y Lutero, en sus Disreden, que creo que quiere decir algo así como conversaciones de sobremesa, sin mi sospecha del alemán. Además son ciertas. Son ciertas.
lo nombra, también dice que es un charlatán, un sinvergüenza, qué sé yo. Pero es cierto que los contemporáneos admitían que predecía el futuro. Y cuentan varios aciertos, lo cual no quiere decir ni mucho ni poco. Eso de demostrar que bueno es un adivino citando sus aciertos, me parece una visión parcial, cualquiera acierta. El asunto está en tener una visión completa de sus predicciones y los resultados de esas predicciones, no mostrar solamente los aciertos, que piola, cualquiera acierta. Parece que sabía hipnosis y parece que tenía un cierto dominio de los poltergeists, que son esos fantasmas cuya existencia parece comprobada. Digo parece porque siempre se dice científicos norteamericanos comprobaron qué, y no se sabe qué científicos, cuándo ni de qué manera. El caso es que parece que este hombre dominaba los poltergeists, y cuando lo recibían mal en una casa, le soltaba un fantasma escandaloso para que hiciera 4 o 5 cosas. Pero en todos estos Faustos, del verdadero, del de Goethe, del de Marlowe, del de Thomas Mann, y el de los otros autores menores que andan por allí, nos gusta, primero, yo rescato una línea que Borges siempre cita de Marlowe: ven, dulce Helena, a hacerme inmortal con un beso. Y rescato también al Fausto enamorado, al Fausto que desea no ya engañar a vendedores de heno, ni a carreteros, ni, como dicen otros por ahí, a asombrar a unos cerveceros de Leipzig, montando un barril y saliendo con él como si fuera un caballo. Bueno, esas son cosas menores de la magia. Enriquecer con la magia no se puede, y está bien que no se pueda. Pero si por algún precio vale la pena venderle el alma al diablo, este precio es la juventud y la moda. Claro que es un mal negocio. Uno tiende a pensar ahí, Alejandro, en un viejo proverbio también tan viejo como el diablo, que dice que la mejor de las estrategias del demonio es hacernos creer que no existe. Pero lo que estaba pensando en realidad con cierta preocupación es en algo que dijo usted hace un par de días más o menos, y es que la definición posible del humor era poner algo en un lugar que no le correspondía. Estaba pensando en realidad que esa es una definición casi perfecta para el mal. En realidad el mal lo que produce es el desorden del mundo tal como fue concebido por aquella persona que lo creó. De modo que esto nos llevaría a pensar que quizás ciertas formas del humor no son otra cosa que las formas del mal. Esto es que una carcajada, un chiste o, digamos, tomarse cierto aspecto de la vida en solfa no sería justamente otra cosa que la expresión posible del demonio disimulada bajo un acto inocente.